¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en esto? ¿Cómo pasamos de una sola sombra capturada con muchísima dificultad a tener miles de millones de imágenes en nuestros bolsillos, listas para ser compartidas al instante? La historia de la fotografía es un viaje técnico fascinante, lleno de ingenio químico y óptico. Vamos a recorrer esa evolución, que no solo nos dio una nueva forma de arte, sino que literalmente cambió nuestra manera de ver y recordar el mundo. Y para que entendamos la magnitud de este salto, esta comparación lo dice todo. En 1826, para conseguir una sola foto, se necesitaban 8 horas de exposición. Hoy capturamos el mundo en una fracción de segundo, miles de millones de veces al día. El contraste es brutal. Nos muestra el punto de partida y hasta dónde hemos llegado. Es, sin duda, una de las transformaciones tecnológicas más radicales de la historia. Bueno, empecemos por el principio. Y el principio no es una cámara, sino una idea. Una idea muy, muy antigua, la de dibujar con luz. Este concepto existía siglos, pero siglos antes de que tuviéramos la tecnología para hacerlo realidad. La clave de todo esto es la cámara oscura, un fenómeno óptico que ya conocían desde la época de Aristóteles. Imaginen esto, un cuarto o una caja completamente a oscuras, con un agujerito en una de sus paredes. La luz que entra por ese agujero proyecta en la pared opuesta una imagen invertida de lo que hay afuera. O sea, el problema de cómo proyectar una imagen ya estaba resuelto por la física. El verdadero reto era otro. Y esta era la gran pregunta que lo impulsó todo. Ok, la luz puede dibujar una imagen en una pared, pero ¿cómo hacemos para que ese dibujo se quede ahí para siempre? El desafío dejó de ser de la óptica y pasó a ser un problema químico. Se necesitaba encontrar algún material que reaccionara a la luz de tal manera que grabara esa imagen y, súper importante, que no se borrara con el tiempo. Esa fue la obsesión de los primeros inventores. Y así, después de muchísimos experimentos, llegamos al momento en que nace la solución química, el momento que, de verdad, lo cambió todo. Fue en 1826. Joseph Nicephore Niepce, usando una placa de metal cubierta con una especie de asfalto, logró capturar la que se considera la primera fotografía permanente, la vista desde la ventana en Le Gras. A ver, la imagen es borrosa, casi fantasmal, pero su importancia es gigantesca. Por primerísima vez, alguien había demostrado que era posible fijar una sombra, que se podía, por así decirlo, congelar la luz sobre una superficie. Ahora, ojo con este dato porque revela tanto el logro como el obstáculo. 8 horas. Ese fue el tiempo que la placa tuvo que estar expuesta a la luz. Un día entero para una sola vista estática. Esto nos dice que aunque la teoría estaba probada, el proceso era súper impráctico. La fotografía necesitaba urgentemente ser más rápida. Y ese gran avance llegó gracias a Louis Daguerre. Su invento, el daguerrotipo, presentado en 1839, fue una auténtica revolución. Redujo la exposición de horas a solo minutos, lo que de repente hizo posibles los retratos. Imagínense, la calidad de la imagen era increíble, con un nivel de detalle que nadie había visto antes. Y en un gesto histórico, el gobierno francés le compró la patente y la liberó para todo el mundo. Ese fue para muchos el verdadero nacimiento público de la fotografía. Pero el daguerrotipo, con todo lo increíble que era, tenía una limitación fundamental. Cada imagen era una pieza única, como una pintura. No se podían hacer copias. Si alguien quería otro retrato, pues había que tomar otra foto. Así que el siguiente gran problema estaba sobre la mesa. ¿Cómo hacemos para reproducir las imágenes? La solución llegó desde Inglaterra, de la mano de William Henry Fox Talbot y su invento, el calotipo. Él fue quien introdujo el concepto que iba a definir la fotografía por más de un siglo, el negativo. La idea es, de verdad, brillante. Un negativo es básicamente una imagen con los tonos invertidos. Lo que es claro en la realidad se ve oscuro en el negativo, y lo oscuro se ve claro. A partir de ese único negativo, se podían crear muchísimas copias positivas en papel. Y este es el punto clave. La fotografía dejó de ser sobre crear objetos únicos para convertirse en un medio de reproducción masiva, un cambio de paradigma total. Ok, para este punto ya teníamos imágenes detalladas y que se podían copiar. Pero la fotografía seguía siendo algo para expertos, un proceso súper complejo, lleno de químicos, cuartos oscuros.
La siguiente gran revolución no iba a ser sobre la calidad de la imagen, sino sobre quién podía hacerla. Y esa revolución llegó con una sola frase, una promesa de George Eastman, el fundador de Kodak, en 1888. Usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto. Y esto no era solo un eslogan publicitario, era todo un modelo de negocio. El sistema Kodak era de una simpleza genial. Uno compraba una cámara que ya venía cargada con película para 100 fotos. Cuando se acababa el rollo, se enviaba la cámara entera de vuelta a la fábrica. Allí, Kodak se encargaba de toda la parte química, te mandaba tus fotos impresas y la cámara recargada con un rollo nuevo. De repente, la fotografía ya no era una ciencia complicada, era un servicio. Y por primera vez, cualquiera podía ser fotógrafo. Por casi un siglo, el modelo de Kodak, basado en la película, dominó por completo. Pero el cambio más profundo de todos, el más disruptivo, ya se estaba gestando en silencio. La siguiente etapa no iba a ser mejorar la película, sino eliminarla por completo. Era la transición final de los átomos a los bits. Y aquí la historia se pone increíblemente irónica. Resulta que la primera cámara digital la inventó en 1975 un ingeniero de la propia Kodak, Steven Sasson. Su prototipo era un aparato enorme que grababa las imágenes en una cinta de cassette, pero la directiva de Kodak vio este invento no como una oportunidad, sino como una amenaza directa a su negocio de película, y decidieron, básicamente guardarlo en un cajón. Claro que los comienzos fueron súper humildes. Esa primera foto digital tenía una resolución de solo 0.01 megapíxeles. Hoy en día, nuestro celular tiene miles de veces más. Pero, al igual que la foto borrosa de Niepce, lo importante no era la calidad, era la prueba de que un futuro sin película era de hecho posible. Esta línea de tiempo nos muestra cómo todo se aceleró. Pasaron casi 50 años entre el daguerrotipo y la primera Kodak. Luego, casi 90 años hasta la primera cámara digital. Pero a partir de ahí, el ritmo se disparó. La llegada del iPhone en 2007 no fue solo un paso más, fue la culminación de toda esta historia, comprimiendo décadas de innovación en ciclos de apenas unos meses. Porque el smartphone hizo algo más que poner una buena cámara en cada bolsillo, la conectó a Internet, y eso lo cambió todo. La fotografía pasó de ser un acto para registrar el pasado a ser una herramienta para comunicar el presente. Se convirtió de la noche a la mañana en un lenguaje visual, instantáneo y global. Y todo este increíble viaje técnico nos deja con una pregunta final. Ahora, en este mundo donde estamos inundados por miles de millones de imágenes cada día, ¿cómo ha cambiado el valor de una sola foto? ¿Qué significa una fotografía en un mundo saturado de ellas? Esa, quizás, es la gran pregunta que define la era fotográfica en la que vivimos hoy. Algo en qué pensar.